El Concilio de Nicias del año 325 marcó un punto de inflexión en la historia de la Iglesia cristiana. Este concilio no fue solo un evento religioso, sino también un proceso político, cuyo objetivo era fortalecer el poder de la Iglesia en el Imperio Romano. En este concilio se reafirmaron los principales dogmas de la fe cristiana, incluidos los que limitaban el papel de las mujeres en la vida de la Iglesia. La asamblea, compuesta únicamente por figuras masculinas, estableció nuevas reglas para la comunidad cristiana, entre las que se encontraba la prohibición de la participación de las mujeres en los ritos de la Iglesia, así como la exclusión de las voces femeninas de las discusiones sobre temas teológicos. En el proceso de aprobación de la ortodoxia cristiana, se adoptaron una serie de cánones que legitimaron el liderazgo masculino en la Iglesia y eliminaron todos los apócrifos que mostraban a las mujeres como líderes espirituales. Además, el concilio fue un paso importante hacia la unificación del cristianismo, donde muchas otras enseñanzas que elevaban la igualdad entre hombres y mujeres fueron eliminadas. Las mujeres que ocuparon un lugar central en la vida de las primeras comunidades cristianas fueron empujadas a las sombras y sus voces fueron silenciadas. Después del Concilio de Nicea, el papel femenino en la Iglesia continuó disminuyendo y su participación en la vida de la Iglesia se redujo al mínimo. Más tarde, la jerarquía eclesiástica comenzó a excluir a las figuras femeninas, y a fines del siglo IV, el papel de las mujeres en la vida de la comunidad cristiana fue casi completamente abolido. Este proceso, que comenzó con el Concilio de Nicea, condujo a la creación de una estructura eclesiástica dominante masculina, donde las mujeres desempeñaron un papel limitado exclusivamente a las funciones de madre, esposa e hija, mientras que los hombres asumieron la dirección espiritual y el liderazgo. Aunque el papel femenino en el cristianismo ha sido suprimido durante siglos, en las últimas décadas ha habido un interés en restaurar estas voces. Los teólogos e investigadores modernos buscan devolver la figura femenina al centro de la tradición cristiana. En particular, el interés en los textos apócrifos, que fueron excluidos en la Iglesia primitiva, se convirtió en un factor importante en este proceso. La teología feminista cristiana moderna está tratando de devolver a las mujeres su posición perdida en la vida de la Iglesia. Los teólogos e historiadores están comenzando a explorar textos como el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe, que representan a las mujeres como maestras y discípulos iguales de Jesús. Este retorno de la voz femenina al cristianismo no solo puede enriquecer la tradición, sino que también puede dar a los creyentes modernos una nueva comprensión del papel de las mujeres en la vida espiritual. La teología feminista y el movimiento por la igualdad de las mujeres en la Iglesia buscan restaurar las tradiciones antiguas, cuando las mujeres no solo podían ser estudiantes, sino también sacerdotes, profetisas y maestras. Muchas iglesias modernas ya han comenzado a abrir puertas a las mujeres como clérigos, así como a las mujeres que ocupan posiciones de liderazgo en la jerarquía de la Iglesia. María Magdalena fue una de las primeras mujeres en participar activamente en la difusión de las enseñanzas de Jesús. Su nombre se asocia invariablemente con la imagen de una pecadora arrepentida, personificando un símbolo de remordimiento y cambio. Pero la realidad de su papel en el cristianismo primitivo era mucho más multifacética y compleja que las escasas líneas conservadas en los textos canónicos. Desde el cristianismo primitivo, las mujeres han desempeñado un papel clave en la organización y difusión de las enseñanzas de Jesús, lo que hace que su papel histórico en la tradición cristiana sea mucho más importante que su representación en las enseñanzas oficiales.
Sin embargo, gradualmente con el desarrollo de la jerarquía de la Iglesia y el fortalecimiento de las estructuras patriarcales, muchas mujeres fueron excluidas de la teología oficial y sus voces fueron silenciadas. Hoy en día, todavía vemos a María Magdalena como una pecadora que simboliza el arrepentimiento, principalmente gracias a textos canónicos como el Evangelio de Lucas, donde se la representa como una mujer liberada de los demonios y convertida en seguidora de Jesús. Sin embargo, los mismos textos no mencionan su importancia como maestra y discípula igualitaria de Jesús. En realidad, su papel era mucho más profundo y multifacético. Sabemos por fuentes apócrifas posteriores, como el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe, que ella no era solo una defensora, sino una discípula personal y tal vez incluso una guía espiritual para otros. Estos textos, que más tarde fueron excluidos del canon, representan a María Magdalena como una mujer con un profundo conocimiento espiritual y una penetración en los misterios de lo divino. En uno de estos apócrifos, María se presenta no como una simple seguidora, sino como la portadora de los misterios más importantes que Jesús le transmitió, y como un maestra espiritual que desarrolla sus propias enseñanzas. El Evangelio de María, por ejemplo, la enfatiza no solo como discípula, sino también como maestra a quien Jesús revela los secretos de la vida espiritual. No solo da testimonio de las verdades espirituales, sino que también las transmite a otros discípulos. A diferencia de la forma en que se representa en los textos canónicos, María en los apócrifos es la imagen de una mujer fuerte e independiente, que lleva a las personas a la iluminación. Con el desarrollo de la jerarquía de la Iglesia, desde Nicea hasta la Edad Media, a las mujeres se les asignó un lugar mucho menos significativo en la Iglesia cristiana. Al igual que otras figuras femeninas del cristianismo primitivo, María Magdalena fue eliminada gradualmente de la tradición oficial. Esto no se debió a que sus enseñanzas o contribuciones al cristianismo no fueran consideradas lo suficientemente significativas, sino porque con la formación de la estructura de la Iglesia patriarcal, el papel de las mujeres fue menospreciado. El Concilio de Nicias del año 325, por un lado, fue un momento importante para la aprobación oficial de la teología cristiana ortodoxa. Por el otro, consolidó un nuevo orden en el que el papel dominante masculino en la vida de la Iglesia se hizo indiscutible. Con la introducción de nuevos cánones y dogmas, la Iglesia ha cambiado sus puntos de vista sobre las mujeres. Los textos apócrifos, en los que las mujeres ocupaban posiciones centrales, fueron excluidos, y los evangelios canónicos reemplazaron sus figuras por las masculinas. Esto dio lugar a que las mujeres no tuvieran un lugar como líderes espirituales, sino como madres, hijas y esposas, cuyas acciones se limitaban exclusivamente al apoyo de los hombres. Uno de los aspectos importantes del cristianismo primitivo fue el gnosticismo, una doctrina que enfatizaba la importancia del conocimiento personal y la iluminación interior. En la tradición gnóstica, las mujeres desempeñaban un papel mucho más activo, ya que el gnosticismo otorgaba especial importancia al conocimiento espiritual al alcance de todos, independientemente del sexo. Las mujeres podían ser maestras, profetisas e incluso líderes, ya que el conocimiento no era un privilegio de los hombres. Textos apócrifos importantes, como el Evangelio de María, son los que en la tradición gnóstica representan a María Magdalena como una guía espiritual que ayuda al resto de los discípulos a comprender las verdades ocultas. Esto, a su vez, cuestiona la noción tradicional de su papel en la historia cristiana. Estos textos piden una revisión de la importancia de las mujeres en la vida espiritual y desafían
las narrativas patriarcales basadas en la dominación masculina. Con el desarrollo del cristianismo, las mujeres no solo perdieron su posición en la jerarquía oficial, Sino que también fueron olvidadas en un contexto histórico. Sin embargo, se conservan textos en los que ocupan papeles importantes y sus voces suenan como líderes, maestros y mentores. El Evangelio de María y el Evangelio de Felipe son dos apócrifos importantes que muestran que en el cristianismo primitivo las mujeres podían ocupar posiciones que no hubieran sido posibles en épocas posteriores. Hoy, con un renovado interés en estos textos, los investigadores y teólogos buscan devolver las voces olvidadas de las mujeres a la historia del cristianismo. La recuperación de estos textos ayuda a los cristianos modernos a comprender que originalmente la tradición cristiana era mucho más inclusiva e igualitaria. los teólogos modernos comenzaron a repensar el papel femenino en la historia del cristianismo, volviendo la atención a aquellas figuras que habían sido excluidas de los cánones oficiales. La teología feminista, que se ha desarrollado en las últimas décadas, busca restaurar la figura femenina en la vida cristiana y en la Iglesia. Este regreso de las mujeres como líderes espirituales, profetisas y maestras abre nuevos horizontes para comprender la tradición cristiana, donde la voz femenina no solo es reconocida, sino que también se usa activamente para enriquecer la vida espiritual. Ahora, en algunas denominaciones protestantes e incluso en la Iglesia Católica, las mujeres pueden ocupar puestos de sacerdotes y maestros. También ha habido un creciente interés en restaurar el papel histórico de las mujeres como clérigos en las últimas décadas. Y la investigación moderna muestra que muchas de las primeras comunidades cristianas no eran patriarcales, sino que permitían la participación de las mujeres en la vida de la Iglesia. El regreso de la atención a María Magdalena y otras mujeres del cristianismo primitivo permite una revisión de muchas ideas bien establecidas sobre la Iglesia y la espiritualidad cristiana. Estos trabajos de investigación nos brindan la oportunidad de reconstruir aspectos olvidados de la tradición cristiana y comprender que las mujeres no solo fueron maestras y guías espirituales. Sí, María Magdalena, en este contexto, se convierte en un símbolo de cómo la Iglesia cristiana, al rechazar las voces de las mujeres, ha perdido gran parte de su riqueza espiritual. La restauración de su papel puede ser un paso importante para enriquecer y revivir la tradición espiritual cristiana, que tendrá en cuenta la igualdad de género y el verdadero significado de todos los creyentes, independientemente de su género. María Magdalena, como figura, no solo personifica el papel femenino en el cristianismo, sino que también es un símbolo de lo importante que es revivir y repensar las voces olvidadas. La tradición cristiana, en su forma original, era mucho más abierta e inclusiva que la que surgió como resultado del desarrollo histórico de la Iglesia y su estructura patriarcal. El interés de hoy en María Magdalena, su imagen como maestra y líder espiritual, así como en otras mujeres del cristianismo primitivo, es un paso importante para restablecer su papel en la historia del cristianismo y en la vida espiritual. Lo que puede enriquecer la comprensión moderna de la fe cristiana y proporcionar una nueva comprensión de cómo percibimos la igualdad espiritual y el liderazgo en la Iglesia.